En el último estudio de la serie de Lucas que estamos siguiendo, ya en el capítulo 9, comencé un análisis de una de las historias más enigmáticas del Evangelio, en donde vemos a Jesús dejar a 9 de sus 12 apóstoles solos para subir a un monte con 3 de ellos, y mientras están viendo la gloria de Dios en el monte, esos 3, los otros pasan una de las frustraciones más amargas. A esa historia yo la llamé una lección de fe. Recuenta la experiencia de un hombre que tenía un hijo endemoniado, lo trae a Jesús, pero como Jesús no estaba, pues se los entregó a los apóstoles para que lo ayudaran y no pudieron. Una multitud se agolpó al ver la frustración de ellos. Los escribas salieron a asediarlos con preguntas que no podían responder. Y en eso estaban cuando Jesús regresa del monte y sale en su auxilio a defenderlos. Hoy vamos a continuar con esta historia que aparece en Mateo 17, Marcos 9 y en Lucas capítulo 9 también. Como ya lo dije, el título que asigné a este mensaje es una historia, una lección de fe. O vamos a ver la segunda parte. La historia se puede dividir en dos momentos: la petición que le presenta a Jesús el hombre y la respuesta a esa petición. En la primera enseñanza expliqué el versículo 37 y hoy voy a continuar a partir del versículo 38. Para refrescar a la memoria vamos a leer la parte de Lucas para este relato otra vez. Así que Lucas 9:37 en la Nueva Biblia de las Américas lee así: Y aconteció que al día siguiente, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud gritó, diciendo: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos, y magullándole, a duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y los he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Hoy vamos a hablar acerca de la petición. Y en esta lección de fe que Jesús tiene para sus discípulos, vamos a ver hoy cómo este hombre presenta su petición a Jesús. Y de la manera en que este hombre presenta su petición a Jesús, nosotros vamos a aprender 3 lecciones acerca de la oración. Porque hoy en día ya no tenemos a Jesús físicamente presente con nosotros. Él sí lo tuvo presente físicamente, pero espiritualmente lo tenemos. Hoy ya no acudimos a Jesús físicamente a pedirle favores, pero acudimos a Jesús espiritualmente a pedirle favores todo el tiempo, o al menos podemos hacerlo. Vamos a aprender 3 cosas que hizo este hombre que le dieron resultados, y así vamos a aprender nosotros también 3 principios relacionados con la forma en que pedimos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver la petición del hombre y 3 características en el versículo 38. Y vamos a ver que la petición de esta persona fue, en primer lugar, una petición intensa. Segundo lugar, fue una petición humilde. Y tercer lugar, fue una petición específica. Veamos, en primer lugar, una petición intensa. Versículo 38 comienza diciendo: Y he aquí un hombre de la multitud. ¿Y cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es? Gritó o clamó, dicen otras versiones, que es similar. ¿Qué diferencia hay entre decir y gritar? Entre pedir y clamar. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad con la que la presentas. ¿No es cierto? ¿Por qué gritó este hombre? ¿Acaso Jesús estaría sordo? Bueno, yo pensé 3 posibles respuestas. ¿Por qué este hombre le gritó a Jesús entre la multitud? El texto dice: un hombre de la multitud gritó.
En primer lugar, seguramente él estaba frustrado de la experiencia. Él tenía impotencia de ver el sufrimiento de su hijo y que nadie lo ayudara. No solo tenía impotencia de ver el sufrimiento de su hijo, tenía frustración, porque a esas alturas seguramente él había buscado muchas formas de ayudar a su hijo y no habían funcionado. Así que él empieza a escuchar de Jesús y sus milagros. Entonces él piensa, lo voy a llevar allá. Y hace el esfuerzo de llegar hasta Jesús y llega y no está Jesús. Bueno, ¿quién me queda? Pues los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús. Bueno, pues ellos ya habían ido a una misión. Habían echado fuera demonios, como vimos en la enseñanza anterior. Aquí al principio del capítulo 9 vimos eso. Recibieron autoridad, habían echado demonios, habían hecho sanidades sobrenaturales. Así que ya tendrían algo de renombre. Le trae este hombre su hijo a los apóstoles y fracasaron. ¿Se imaginan la frustración que él tuvo? ¿Te imaginas que tú fueras con tu enfermo lejos a una campaña de sanidades y milagros que por ahí te recomendaron? Y vences tu escepticismo, porque este hombre parece que era medio escéptico, pero él lleva a su hijo hasta allá. Y que tú fueras con tu enfermo o tu enferma en silla de ruedas o lo sacas del hospital, todo el riesgo que eso implica para llevarlo allá, y ya pusiste a tu enfermo, hay una silla y hasta llegaste temprano para que te lo oren. Y cuando empieza la campaña aquella, el hombre en lugar de orar por los enfermos empieza levantando una ofrenda. Qué raro, ¿verdad? Y luego, ya que peina, vuelve a decir, a ver, otra ofrenda para que tengan más fe. Bueno, pues... Y por fin empieza a orar por los enfermos y va orando por los enfermos y cuando llega con tu enfermo se lo brinca porque ve que sí está muy malo, dice, no, con ese no. Y se lo brinca. ¿Cómo te sentirías tú? Este hombre lo trajo y lo último que le quedaba era Jesús, pero no estaba, entonces le quedaron los apóstoles y no pudieron. Ahora él no dio ofrenda, ¿verdad? Bueno, él no dice el texto. Así que seguramente el hombre estaba muy frustrado y para colmo, si eso no fuera suficiente, la frustración y la impotencia que él tenía de la situación, ahora, por causa del evento, se agolpó una multitud. ¿No es cierto? Y cuando Jesús aparece en el pasaje paralelo de Marcos, ya habíamos leído, cuando la gente ve que está Jesús ahí, porque no se habían dado cuenta por estar acá, en la discusión entre los escribas y los apóstoles, todos van con Jesús y lo saludan, así que ahora la multitud se volcó a Jesús y el hombre quedó sumergido en medio de la multitud. Ya no está en la primera fila con los apóstoles, sino que la multitud se mueve hacia Jesús y él queda en medio de la gente. Ahora, pregúntense, la gente que estaba buscando a Jesús no solo iban por curiosidad, muchos también iban porque estaban enfermos o necesitaban un milagro, ¿no es cierto? Así que el hombre probablemente no solamente está frustrado de ver el sufrimiento de sus hijos y el fracaso de los apóstoles, sino que ahora además hay mucha gente que está esperando captar la atención de Jesús y él que había llegado a conseguir la atención, ahora corre el riesgo de que ya lo van a bajar en la lista de los que Jesús vaya a atender primero, porque ahora hay otra gente. Entonces probablemente él dice, ya no estoy hasta mero adelante, así que ya no puedo estar a mero adelante con Jesús, pero hay algo que puedo hacer. ¿Y qué hace? ¿Qué haces tú para llamar la atención, especialmente cuando estás lejos? ¿Qué haces? Exactamente. Ese es el punto. Gritas. Y él gritó. Gritó porque estaba frustrado, pero gritó también porque estaba preocupado que ahora ya no le van a ayudar, porque ahora hay muchísima gente delante de él. Y gritó. Sea cual fuere la razón por la que él gritó, lo que sí queda claro es que fue una expresión evidente de su desesperación, ¿o no? ¿Cómo lidia usted con la desesperación, con la frustración? ¿Cómo lidia usted con el fracaso al tratar de encontrar soluciones a su problema? ¿Cómo maneja usted la preocupación de que el problema se siga alargando? Esta historia, al igual que muchos otros pasajes de la Biblia, al menos 25 pasajes encontré yo,
en la Biblia al revisar esto? Nos enseña que en nuestras pruebas nosotros podemos no solo pedir, pero podemos clamar a Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre pedir y clamar? ¿Se acuerdan que dijimos al principio? La intensidad con la que nosotros lo hacemos. Muchas veces se usa este término y no es accidental. Clamar. Así que en primer lugar fue una petición humilde. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú clamaste? ¿Sabes por qué muchos de nosotros no clamamos a Dios en oración? Porque no hay desesperación. Pero cuando estás desesperado, hay dos opciones. Te consumes en tu desesperación y haces lo que puedes, como el hombre, para buscar ayuda. Y cuando se te acaban las opciones, entonces levantas tus ojos al cielo y clamas a Dios en tu desesperación. Una vez vi una persona en una desesperación muy grande y vino a mí buscando ayuda y yo no le podía ayudar. Entonces, cuando esa persona se dio cuenta que yo no podía y yo no le iba a ayudar como ella quería, se enojó y empezó a reprochar. Su frustración la descargó contra mí, pues yo era el que me tocó, a mí me tocó. Pero como yo he estado en ese lugar también, me aguanté, me quedé callado y dejé que se desahogara un rato. Y ya que se desahogó un poco, entonces le recordé este principio. Le dije, mira, cuando una persona como tú llega a ese punto donde tú estás y voltea para todos lados buscando ayuda y nadie se la da, esa persona tiene dos opciones. Dejar caer su mirada al suelo y deprimirse y resentirse y amargarse, o levantar sus ojos al cielo, al único que lo puede ayudar, y clamar a Dios. Tú eliges. Yo te aconsejo, clama a Dios. Y es el mismo consejo que les doy a ustedes. No estamos solos, pero tenemos que clamar. Así como gritas para llamarle la atención a los hombres, debes aprender a clamar cuando de veras tienes una necesidad grande, pero clamar al Señor. Segundo, la petición de este hombre no solo fue intensa, también fue una petición humilde, porque el versículo sigue diciendo que cuando él gritó a Jesús, le dijo maestro, lo cual comunica respeto, pero además le dijo, te suplico. Hermanos, yo no me imagino a este hombre diciendo, maestro, te suplico que... No, no creo que fue así. ¿Verdad que nosotros no usamos esa palabra con esa actitud? Cuando usamos la palabra te suplico, ¿qué te imaginas? Así, ¿verdad? Así me lo imagino yo que sí. Te lo suplico. Cuando tú usas la palabra suplicar, ¿verdad? ¿No es cierto, hermanos? Da la idea de humillarse a uno mismo, de ponerse por debajo. ¿Sí? Es decir, de reconocer que no te puedo forzar a que me ayudes, pero es que es tanta mi necesidad que te lo ruego, te lo suplico. Este hombre mostró su humildad a Jesús con sus palabras. Le dijo, maestro, le dijo, te suplico. El pasaje paralelo de Mateo 17, versículo 15, agrega, le dijo, ten misericordia de mi hijo. Cuando tú usas la palabra misericordia, por usar la palabra misericordia estás reconociendo tu miseria. En este caso, la miseria de su hijo. No es lo mismo decir, te pido el favor de que ten misericordia. La misericordia reconoce que yo estoy en una posición de completa desventaja, que no tiene la obligación él de ayudarme, pero mi desesperación es tanta que yo ruego. Todo esto comunica que el hombre, miren, por más reducida que sea su teología, hay algo que él no ignora, y es que al Señor se le debe de hablar con respeto. Que Dios no tiene la obligación, ni el Señor Jesucristo, de darnos lo que le exijamos. Por desgracia, hay muchos cristianos
que se han ido al extremo opuesto, donde dicen Jesús es tan bueno con nosotros que está hasta nuestro amigo, que empiezan a ser insolentes en la forma en que le hablan al Señor y oran. Una vez escuché a una persona que iba a una iglesia, voy a decir una hermana, decía, no, yo le dije al Señor, no te manches, Señor. Y digo, perdón, ¿a dónde podemos llegar en esta confianza que nosotros creemos tener con el Señor? Debemos recordar, Él es el Señor. Y aunque nos dé la confianza de pedirle, eso no quita que debemos ser humildes al referirnos a Él. Y este hombre fue humilde, y no solo fue humilde con sus palabras. Dice Mateo 17:14 que se acercó el hombre a Jesús y arrodillándose delante de él. ¿Qué comunica esa postura corporal, arrodillarse? Eso comunica rendición, ¿no es cierto? Cuando una persona se arrodilla, básicamente se puso en una posición, en una postura vulnerable, ¿no es cierto? Ya no tienes la misma movilidad. Estás arrodillado. Y esa es la idea. Este hombre se humilló. Pregunto yo, ¿y usted cuando se dirige a Dios o al Señor Jesucristo en sus oraciones y peticiones, es usted humilde? ¿Se nota eso en sus palabras, en la postura que usted usa? Mire, la Biblia no manda en los pasajes arrodíllense. No recuerdo yo al menos ahorita, tal vez sí hay versículos así, pero no puedo recordar muchos versículos que diga arrodíllense. Pero hay algo en el arrodillarse que cambia nuestra actitud. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste tú al orar? ¿Cuándo? No, es que duelen mucho las rodillas, pastor. Hace un tiempo Lilia y yo andábamos por ahí de visita en una ciudad y había una iglesia católica grande. Y dijimos, vamos a ver, y nos referíamos a la arquitectura, al diseño, y nos metimos a la iglesia. No a adorar, no se preocupen, a turistear. Estábamos viendo eso. Y de pronto volteé y vi las bancas y me acordé de aquellos años cuando yo practicaba esa creencia. Y vi las bancas y todas las bancas tienen lo que le llamamos y le llaman reclinatorios. ¿Se acuerdan? ¿Y para qué servían esos? Para arrodillarse. Nunca he visto en una iglesia evangélica que tenga reclinatorios. Aunque sí he visto muchos cristianos arrodillarse y en la iglesia también. Pero la cosa no es si hay o no reclinatorios, es si hay humildad. ¿Entienden? Porque podríamos arrodillarnos y todavía ser unos soberbios, ¿o no? Como el Pepito, cuando la maestra le dijo, Pepito, ¿ustedes han oído el chiste ese tal vez? Pepito, niños, siéntense ya, siéntense. No, le dijo, siéntense niños, siéntense. Y el último que quedó fue el Pepito. ¿Que te sientes, Pepito? No, que te sientes, te digo. Más te vale que te sientes, es la última vez. Y se sienta. No que no, le dice, sí, estoy sentado, pero por dentro estoy parado, le dice. Sé que no siempre coincide nuestra actitud corporal con la actitud del corazón. ¿Cuál es nuestra actitud a la hora de clamar? ¿De humillación? ¿De humildad? Tercero, la petición de este hombre, además de haber sido intensa y humilde, fue una petición específica. El texto dice, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. La palabra ver que se usa aquí no es cualquier ver, hermanos, no es voltearlo a ver, mira, te lo presento. Aquí está mi hijo. La palabra ver literalmente significa ver con atención. Y es el término antiguo que usaban en ese tiempo para el trabajo de los médicos cuando atendían un paciente. Le traiga al paciente para que lo vea. En realidad no se lo trajo para que lo vea, lo trajo para que lo cure. Así que lo que ese hombre está diciendo es, yo lo que quiero es que cures a mi hijo. Y eso es muy específico. Él no llegó, como muchos cristianos llegan a la hora de orar, decirle,
Yo quiero que lo bendigas. Ah, pues lo bendigo. No, 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 no. Mejor dicho, lo que quiero es que lo cures, que lo sanes. Ah, bueno, eso ya es más específico, ¿no es cierto? Cuando tú oras, eres específico. No solo él era específico en lo que pidió, también era específico en la persona que debía de recibirlo. Porque él dijo, te suplico que veas a mi hijo, y luego agrega una frase enfática en el texto. ¿Cuál es esa frase? ¿Alguien la nota? Estamos todavía en el mismo versículo, en el 39. ¿Sí es el 39? No, el 38, perdón. La última frase del versículo 38. ¿Cuál es? El único que tengo. Él pudo haber dicho, te ruego que veas o que cures a mi único hijo, pero no dijo eso. Él dijo, te ruego que veas o que mires a mi hijo. ¿Y lo que dice? Pues es el único que tengo. El texto original no dice pues, solo dice el único que tengo. O sea, es todavía más fuerte. Toda la atención se recarga en esta peculiaridad. ¿Cuántos tienen hijos? Levanten su mano. Miren, ustedes que tienen hijos, se acordarán. Hermanos, cuando un hijo se nos enferma grave, eso es cosa dura, ¿no es cierto? Un hijo grave en la noche, te quita el sueño, la preocupación, ahí te tiene despierto, ¿verdad? Y cuando la enfermedad es crónica, peor, ¿o no? Y cuando la enfermedad, además de ser no solo intensa, sino crónica, sino que es una enfermedad de poner el riesgo en la vida del hijo todavía peor, ¿no es cierto? Pero hermanos, cualquier enfermedad, síndrome, anomalía o padecimiento sigue siendo un problema físico y es terrible. Y cuando le pasa a uno de nuestros hijos, uno se duele profundamente. Pero imagínense lo que será tener un hijo endemoniado. Esto es otra cosa, hermanos. Aquí hay algo infernal. Cuando tienes un hijo enfermo y ese hijo es creyente, al menos si llega a morir, tu vida se destroza, pero al menos tienes el consuelo de que va a estar con el Señor en el descanso eterno y que te vas a reencontrar con él o con ella. Pero cuando un hijo es endemoniado, tienes miedo de que no solamente lo que le está pasando, sino que se pierda, porque ¿por qué está endemoniado? Se pregunta uno, ¿no es cierto? La agonía que vivió este hombre debe haber sido la más espantosa de las agonías. Pero no solo eso, porque una cosa es tener un hijo enfermo, pero te quedan otros, y otra cosa es solo tener un hijo. Y que ese hijo se te enferme, y no solo que se te enferme de algo crónico y algo peligroso, sino que esté endemoniado. Y eso es lo que le pasó a él. Su único hijo. ¿Qué harías tú? ¿Qué no harías tú si tuvieras un hijo enfermo? ¿Qué no harías? ¿Qué digo que no harías? ¿Qué no has hecho? ¿Qué no has hecho? Y este hombre está así. Es algo terrible lo que le ha pasado. Por eso este hombre no solamente quiere que cure a un hijo, sino que quiere a su único hijo. Su único hijo. Más adelante, en uno de los pasajes paralelos, él va a decir que tenga Jesús misericordia no solo de su hijo, pero él dice, ten misericordia de nosotros. Porque la agonía de un hijo único es casi como tu propia vida. Para un padre, una madre normal que ama a sus hijos, cuando esos hijos no son muchos, sino es uno, y ese se enferma, si ese hijo se le muere, casi es como si se muriera uno mismo. Algo dentro de uno se acaba. Y ese hombre es este. Por eso su petición fue tan específica. Él quería sanidad para ese hijo suyo porque su vida misma estaba en eso. Por eso pregunto yo, ¿qué tan específicas son nuestras oraciones?
¿Qué está usted dispuesto a hacer por un hijo oprimido por el diablo, por una enfermedad? Hermanos, hoy nos toca aprender o recordar cosas tan simples acerca de la oración. Este hombre no solamente le presenta a Jesús su petición, también le presenta más detalles de su problema. Este hombre va a hablarle a Jesús de la causa de ese problema. Ya está identificada la causa y también los efectos de esa causa y una complicación. Pero estas tres cosas vamos a tenerlas que dejar para la próxima entrega por cuestión de tiempo. Por ahora vamos a terminar leyendo Filipenses 4:6. Un pasaje muy conocido. El otro pasaje es una narrativa, es decir, es una experiencia entre un hombre con su hijo atormentado y Jesús. Pero el versículo que vamos a leer no es para un hombre, es para todos los cristianos. Dice, por nada estén afanosos. Afanosos significa ansiosos, preocupados, consumidos de angustia. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y ¿qué? Súplica, ¿verdad? Mediante oración y súplica. Te suplico, Dios, te suplico, te suplico. Si no saben qué es suplicar, pues miren sus hijos cuando quieren algo. Por favor, papá, por favor. Dame permiso, por favor. Yo hago lo que tú quieras. Hasta lavo mis trastes. O sea, súplica, ¿verdad? Dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Hermanos, esta es semana de oración, dice nuestro Padre en su palabra. Esta palabra, pongámosla en práctica. Esta semana, yo quiero que salgan de este lugar pensando, ¿qué es lo que quieren pedirle a Dios? ¿Qué le quieren pedir a Dios? ¿Cómo se lo van a pedir? Pues manos a la obra. Pónganlo en su lista para esta semana y cada día esa es mi aplicación para este mensaje. Busca un momento y un lugar y arrodíllate. Arrodíllate. Y ahí arrodillado, clama a Dios y dile, Dios mío, dile que lo amas, dile que le agradeces. Y después de eso, dile que necesita su socorro. Y sé específico y sé específica, sin ser insolente. Habla con respeto, con intensidad, pero con humildad. Y dile, yo te necesito, Señor. Y ruégale que te escuche. Que te escuche, que se acuerde de tus oraciones. Y sé específico y termina dándole gracias porque Él te escucha. Si en Él está decir no por ahora, bueno, que lo diga Él, pero no que lo digas tú por tu falta de oración. Si tienes la carga por un hijo o una hija que está enfermo o rebelde, o si sientes que la oscuridad de algún demonio se ha acercado a tu familia, entonces clama por liberación. Si estás cansado de dar topes contra una pared, que las cosas no te salen o no entiendes qué Dios espera de ti, entonces clama por sabiduría. Si necesitas un trabajo o algo, acércate a Dios, pídele, clama a Él y espera su buena respuesta. Quiera Dios, como a este hombre vamos a ver o ya vimos a leer, le fue concedido, también tú seas escuchado y se te sea concedido. Pero quiero invitarte a que lo intentes, que te arrodilles esta semana, que te arrodilles, que clames al Señor y que esperes. Otra cosa que puedes hacer si tú quieres es escribe en una nota de tu dispositivo electrónico, si ahora es lo más que usas, o compra una libreta de papel y anota
la fecha, la petición específica que has hecho, para que el día que Dios responda, te acuerdes. Estaba yo cortando el pasto de la casa ahí de donde vivo, porque yo corto el pasto también, ¿eh? Soy tan humano como cualquiera. Estaba cortando el pasto de mi casa y me estaba dando prisa porque iba a llover. No quería que me agarrara el agua mientras estaba cortando el pasto. Y me acordé, hermanos, cuando apenas hace 2 semanas estábamos en esos tremendos incendios allá, ¿no es cierto? Y todos clamando para que Dios enviara la lluvia. Y me acordé y dije, mira, ya está lloviendo, ¿desde cuándo? Esos incendios ya se extinguieron. Pensé, dije, no le di gracias al Señor. Yo oré con mi iglesia desde enfrente pidiéndole a Dios que enviara la lluvia y que se detuviera eso. Y eso se extinguió y ni siquiera tuve la cortesía de darle gracias. Porque mi hija andaba en los incendios trabajando, ¿verdad? Y ahora sí me importó, ¿verdad? ¿Ven cómo somos, hermanos? ¿De ingratos? Bueno, yo pues, oren por mí, ustedes que son tan espirituales. Pero es fácil ser malagradecidos, pero Dios es fiel. Así que oremos esta semana, Dios nos escuche y si nos contesta, y aunque no nos conteste, desde el principio, ser agradecidos. Padre, gracias por este recordatorio. Ponemos nuestra vida espiritual en tus manos esta semana porque vamos a clamar. Y tú nos vas a escuchar y cuando es tu voluntad nos vas a responder y te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús, amén.